El Ars Nova italiano se desarrolló a lo largo del siglo XIV y a diferencia del Ars Nova francés, el italiano no tiene antecedentes directos de formas y de escritura. Es curioso el hecho de que exista un Ars Nova italiano y no un Ars Antiqua de esta misma región. Al parecer, este Ars Nova tiene antecedentes de los cuales no tenemos ningún rastro en partitura, pero es lógico que tenga antecedentes ya que es difícil creer que haya surgido de la nada. Los músicos y los poetas italianos un buen tiempo se dedicaron a escribir textos en francés y no hasta la aparición de Dante y posteriormente Petrarca, cuando el idioma italiano es digno de utilizarse con fines artísticos. A través de estos poetas y de referencias literarias sobre la música, podemos deducir que la canción monofónica fue la que le dio paso posteriormente a la música polifónica italiana. En el Trecentós, como era conocido el siglo XIV por los italianos, existe una referencia clara hacia la música polifónica en un libro que se llama Pomerium Artis Musicae, escrito por Marchetus de Padua, aproximadamente en 1319. El canto monofónico ya de estos tiempos se escribía a medido, por lo que el título del libro se refiere más que nada al hecho de medir la música polifónica. Hay un gran debate en torno a si los italianos se basaron en el modo de escribir de los franceses, es decir, la idea de que los italianos no hicieron su propio Ars Nova, sino que solamente tomaron prestado los principios de los franceses. Sin embargo, parece ser que no existió este plagio, ya que la forma de escribir de la música de los italianos es bastante diferente. La notación del Ars Nova italiano. La notación italiana parece haber surgido como una rama de los procedimientos característicos de Pierre de la Croix y del Ramón Fauvel. Los italianos siguieron usando el punto de división para destacar los grupos de semibreves que equivalen al valor de una breve. En la notación italiana, los puntos de división eran un rasgo esencial y funcionaron casi de la misma forma que la barra de compás moderna. Esto resultó ser más rígido para los compositores ya que eliminaban severamente su creatividad. La notación italiana tomó la breve como unidad de compás y clasificó entonces la medida de una serie de 3 divisiones. La primera división binaria y ternaria son paralelas al concepto francés de tiempo perfecto e imperfecto, pero rara vez se usan solas. La segunda división tiene 4 formas que se corresponden con las 4 combinaciones de tiempo y prolación de Vitry. Los compositores italianos la usan con menos frecuencias que las 2 formas de tercera división, que no tienen ninguna contrapartida de la notación francesa. La tercera división, la octanaria y la duodenaria, son medidas independientes transcritas mejor como 2/4 y 3/4. En la tercera división, las mínimas se convierten en semicorcheas en vez de corcheas. Las breves todavía equivalen a un compás entero y la semibreve sirve para todos los valores comprendidos en ellos. Una evolución posterior eliminó toda la ambigüedad del sistema italiano, introduciendo el concepto francés de modo en la notación de la octanaria y la duodenaria, y ahora la longa pasa a ser la unidad del compás y la breve equivalen a una negra y las semibreves a corcheas. El madrigal. El madrigal es una forma poética musical. La forma básica consiste en un número de tercetti, que significa estrofa, de 3 versos. Su esquema y forma, en caso que sea de 3 versos, queda de A, B y C, y en otro caso, que sea de ritornello, quedaría de A, B, B. Es frecuentemente de temática amatoria o pastoral. Las estrofas de 2 o 3 versos tenían la misma música, contando al final con un par de versos añadidos llamados ritornello, que significa estribillo. De nueva composición y metro distintos si es que las estrofas estaban compuestas en un ritmo binario. El estribillo pasaba a ritmo ternario, pero en realidad la forma era demasiado variable, ya que por ejemplo en algunos casos de los textos no tenían ritornello. El tono idílico del madrigal se opone a la jovialidad y el carácter popular de la caccia, que es una especie de canon. Y algo más tarde la expresividad y refinamiento de la ballata forman la música que años más tarde terminará imponiéndose sobre las otras dos. Los poetas inspirados son Petrarca, Boccaccio, Sanchetti y Soldenieri. Es interesante señalar que el madrigal es típicamente a 2 voces. Las 2 voces cantan el texto y se altera prolongando melisma con pasajes sílbicos.
Rara vez se cruzan estas voces. Los unísonos, quinta y octavas paralelas son usuales en la cadencia. La voz superior canta la nota final, haciendo un intervalo de tercera, que después se convierte en unísono. Los intervalos de tercera se abren a una quinta y sexta, que sucesivamente se abren a una octava. La forma divergente de la cadencia italiana no son más que las indicaciones más que el proceso tradicional para añadir la voz de la creación del tenor, y nos proporcionan una partida hacia la música polifónica italiana. La hipótesis de que el madrigal se creó a partir de la música monofónica con un acompañamiento instrumental suena muy lógico, ya que posteriormente ese acompañamiento instrumental se convertiría en vocal hasta que se fusionaron y se crearan texturas más homogéneas. La caccia italiana. Caccia es el mero equivalente italiano de the chase, y ambos términos se refieren a la técnica canónica. Sin embargo, las diferencias estructurales entre las formas francesas e italiana parecen negar cualquier relación directa entre las dos. A diferencia de la chase, que suele ser un canon vocal a tres partes, la caccia es un canon vocal entre las dos voces superiores. La tercera parte, la más grave, es un tenor de contrapunto libre y no suele tener texto, y por lo tanto es presumiblemente instrumental. Esta textura se da en 19 de las 26 piezas del repertorio italiano. Con solo 5 excepciones, las cacce italianas se subdividen en dos secciones distintas. La primera sección es más larga y siempre es canónica. La segunda voz sigue a la primera a un intervalo de tiempo bastante largo. La segunda sección es un ritornello de tratamiento más variado. Algo más de la mitad son también canónicos, pero debido a su brevedad, el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda voz suele ser más corto que en las primeras secciones. En la mayoría de los ritornelli canónicos, las dos voces superiores empiezan a la vez que el tenor, pero algunos simulan ser canónicos al comenzar con entradas imitativas, que incluso pueden incluir al tenor. 15 de los 26 textos son descriptivos, con diálogos y exclamaciones que ofrecen una oportunidad para los efectos programáticos de la música. Los poetas y los compositores italianos no tardaron más que los franceses en conectar la técnica musical de la caccia con la casa. Pero solo 7 piezas describen realmente escenas cinegéticas, las otras 8 tratan temas muy variados. Todos estos textos descriptivos se distribuyen en largas estrofas sin forma poética fija, salvo que suelen empezar y acabar con pareados en decasílabos. Versos de esta longitud pueden aparecer también a intervalos irregulares entre los versos más breves de diálogo y los gritos de los actores participantes. En el tratamiento musical de estos textos, los compositores a veces continuaban el canon sin interrupción por el pareado final, pero más a menudo ese pareado constituye el texto distinto del ritornello. Algunas cacce tienen 2 estrofas o incluso más, que requieren la repetición de la primera sección antes del ritornello, y unas cuantas tienen 2 estrofas con un ritornello después de cada una de ellas. La interpretación del texto completo de estas piezas produce las formas A-A-B o A-B-A-B, que refuerzan la idea de una relación entre la caccia y el madrigal. La balata. Sus inicios son como música monofónica para la danza, a diferencia de la balade francesa, que eran ya composiciones muy elaboradas que difícilmente se bailaban. La italiana siguió fiel a sus orígenes. Una reprisa, estribillo, era seguida por una estrofa que comenzaba con 2 pies. Cada uno se cantaba con la misma música, concluía con una vuelta que repetía la música del estribillo con nuevo texto. Después de varios cambios, la forma finalmente quedó en A, B, B, A, A. Literalmente, la balata era una forma fija, aunque el número de sus versos eran indeterminados. Una característica importante es que se utilizaba la rima como parte de su redacción. La forma literaria finalmente terminó siendo A, B, B, A, C, D, D, E, A, B, 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 A, F, G, G, H, A, B, B, A. A diferencia de los madrigales, las casias, la balata cuenta con 2 secciones casi del mismo tamaño y carecen de un contraste muy marcado, pero la diferencia principal estriba en el hecho de que las melodías de la balade son en la mayoría de los casos muy simples y poco elaboradas. En la mayoría de las balatas
hay melismas, pero suelen ser más cortos que los de los madrigales. A lo largo de su evolución, la balada italiana tuvo mucho más éxito que la balada francesa, e incluso llamó tanto la atención que llegó a desplazar a las composiciones polifónicas profanas más antiguas. Las ballades. Al parecer, al contrario de lo que se pensaría, las ballades tienen parecido enorme con el virelai francés, en lugar de con la misma balada francesa. Los italianos tienen una peculiaridad que los diferencia de las francesas, ya que nunca se desarrollan las formas poéticas más grandes, ni tomaron prestados textos de los poetas más grandes de la época. Después de algún tiempo, Landini y los compositores en general dejaron de escribir sus madrigales virtuosistas para dedicarse a la balada popular, música que contaba con muchísima más audiencia a pesar incluso de llegar el momento de volverse polifónica. Existen 3 tipos de baladas. La primera son cuando las 3 cantan el texto. En la segunda, la voz principal canta el texto mientras las 2 más graves hacen un acompañamiento instrumental. Y por último, cuando la voz principal y el tenor, la voz más grave, cantan el texto y el contratenor es instrumental. Al parecer, este último tipo de balada es meramente italiano. Existen varios problemas en las 50 baladas a 3 voces de Landini, ya que en diferentes fuentes manuscritas las piezas se encuentran en distintas disposiciones y cantidad de voces. De hecho, solo 3 toman cada uno de los aspectos arriba mencionados. A veces también es un poco difícil de saber si determinada voz era cantada o tocada por algún instrumento. Al parecer, tomando en cuenta diferentes manuscritos, se cree que 11 están en el primer estilo, 27 en el segundo y 12 en el tercero. Es interesante señalar que más de la mitad de las obras de Landini a 3 voces sean en el estilo donde las voces principales cantan y las otras 2 acompañan, ya que esta es la forma típicamente francesa.